¿Sabías que en 1942, a solo unas pocas millas de las playas paradisíacas del Caribe, se libraba una batalla secreta y mortal? Imagina estar en una playa de República Dominicana, viendo el atardecer, sin saber que bajo esas aguas tranquilas, submarinos nazis, los temidos U-Boats, acechaban listos para atacar. Esto no es una leyenda urbana ni una película de ficción. Fue la Operación Drumbeat, una ofensiva alemana diseñada para cortar las vitales rutas de suministro de petróleo y otros recursos que pasaban por el corazón del Caribe hacia Estados Unidos y Gran Bretaña. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia oculta de la Segunda Guerra Mundial, una historia que se desarrolló justo frente a nuestras costas. Usaremos mapas reales de la época, registros oficiales de hundimientos y partes de guerra para separar el mito de la realidad. ¿Qué pasó exactamente en aguas dominicanas? ¿Cuántos barcos fueron hundidos? Y lo más importante, ¿qué huellas dejó esta guerra invisible en nuestra historia? Acompáñame a descubrirlo. Para entender por qué los submarinos alemanes llegaron hasta el Caribe, tenemos que retroceder a finales de 1941. Después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entra oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, en respuesta, declara la guerra a los Estados Unidos. El alto mando nazi, liderado por el almirante Karl Dönitz, sabe que no puede competir con la masiva capacidad industrial estadounidense a largo plazo. Su única esperanza es estrangular la economía de guerra aliada antes de que ésta pueda alcanzar su máximo potencial. ¿Y cuál era el punto más vulnerable de esa economía? Las rutas marítimas. Estados Unidos dependía enormemente del petróleo de Venezuela y de otros recursos vitales que transitaban por el Caribe. El Canal de la Mona, entre República Dominicana y Puerto Rico, y el Paso de los Vientos, entre Cuba y La Española, eran auténticas autopistas marítimas. Si Alemania lograba cortar este flujo, podría paralizar la producción de aviones, tanques y barcos aliados, dándole una ventaja decisiva en Europa y el norte de África. Así nació la Operación Paukenschlag, o como se conoció en inglés, Operation Drumbeat. El objetivo era simple y brutal: hundir la mayor cantidad posible de buques mercantes en la costa este de Estados Unidos, y por supuesto, en el Caribe. Los primeros U-Boats llegaron a la costa estadounidense en enero de 1942, y el éxito fue inmediato y aterrador. La Marina estadounidense, sorprendida y poco preparada, carecía de tácticas antisubmarinas efectivas y de suficientes barcos de escolta. Los alemanes llamaron a este periodo el Segundo Tiempo Feliz, hundiendo barcos a una velocidad alarmante. Pero a medida que Estados Unidos reforzaba sus defensas costeras, los submarinos se movieron hacia el sur, buscando aguas menos protegidas y presas más fáciles. El Caribe se convirtió en su nuevo coto de caza. Para los comandantes de los U-Boats, el Caribe era un paraíso táctico. Aguas cálidas y profundas, rutas de navegación predecibles y una vigilancia aliada inicialmente muy débil. Tenían mapas detallados de las corrientes, las profundidades y las rutas comerciales. Estos mapas, que hoy podemos consultar en archivos históricos, muestran las zonas de patrulla asignadas a cada submarino. Un área clave era el llamado Triángulo de las Antillas, que abarcaba desde la Florida hasta Trinidad, pasando por toda la Española. Uno de los submarinos más notorios que operó en la zona fue el U-129, comandado por el capitán de corbeta Nikolai Clausen. Sus registros de guerra detallan cómo se movía sigilosamente por el pasaje de la Mona, esperando pacientemente el paso de los petroleros que salían de Maracaibo. No estaban solos. Decenas de otros U-Boats se turnaron para patrullar estas aguas. Analicemos uno de los ataques más documentados cerca de República Dominicana. El 16 de febrero de 1942, el U-156, bajo el mando del famoso Werner Hartenstein, atacó la refinería de Aruba, un golpe audaz que sembró el pánico en toda la región. Poco después, ese mismo submarino se dirigió hacia el norte. El 21 de febrero, a unas 70 millas al norte de la isla Saona,
El U-156 torpedeó y hundió al tanquero estadounidense Del Plata. Los registros indican que el ataque fue rápido y letal. El barco se hundió en cuestión de minutos. Los supervivientes fueron rescatados días después, pero el mensaje era claro. Ningún lugar en el Caribe era seguro. Y este no fue un caso aislado. La vida a bordo de un U-Boat era claustrofóbica e increíblemente tensa. Eran tubos de acero de unos 70 metros de largo, con una tripulación de entre 40 y 50 hombres. El aire era denso, una mezcla de olor a diésel, sudor y comida recalentada. Durante el día solían navegar sumergidos para evitar ser detectados por aviones de patrulla. Usaban el periscopio para otear el horizonte en busca de las columnas de humo de los barcos mercantes. Al caer la noche, emergían para recargar las baterías con sus motores diésel y aprovechar su mayor velocidad en superficie para posicionarse delante de sus presas. Un ataque típico ocurría al amparo de la oscuridad. El comandante identificaba el objetivo, calculaba la velocidad y el rumbo, y daba la orden de disparar los torpedos. El sonido del torpedo saliendo del tubo, seguido de segundos de silencio tenso, y luego, si tenían éxito, el eco sordo de una explosión a lo lejos. Para ellos era una victoria. Para los tripulantes del barco atacado, era el comienzo de una pesadilla. La respuesta aliada, aunque lenta al principio, comenzó a organizarse. La Marina de los Estados Unidos estableció bases aéreas y navales en puntos estratégicos del Caribe, como en Borinquen Field, en Puerto Rico, y en Guantánamo, Cuba. Desde allí, aviones de patrulla como los Catalina PBI comenzaron a sobrevolar constantemente las rutas marítimas. La clave fue la implementación del sistema de convoyes. En lugar de navegar solos y ser presas fáciles, los barcos mercantes empezaron a viajar en grandes grupos, escoltados por destructores y corbetas equipados con sonar y cargas de profundidad. Esto cambió las reglas del juego. Atacar un convoy era mucho más arriesgado para un U-Boat. El submarino, que antes era el cazador, ahora podía convertirse en la presa. Los destructores de escolta trabajaban en equipo, triangulando la posición del submarino con sus sonares y lanzando cargas de profundidad ajustadas para explotar a diferentes profundidades. La guerra submarina se volvió una partida mortal de ajedrez en 3 dimensiones. Aunque la República Dominicana no participó militarmente de forma directa en la caza de submarinos, su posición geográfica la convirtió en un actor pasivo, pero crucial. El gobierno de Trujillo, aunque con una política exterior ambigua, finalmente se alineó con los aliados. Los puertos dominicanos, como el de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, se volvieron puntos de observación. Se implementaron apagones en las ciudades costeras para no delinear la silueta de los barcos contra la luz de la costa, lo que los haría blancos fáciles. La población vivía con una mezcla de miedo y fascinación. Se contaban historias, algunas reales y otras exageradas, sobre avistamientos de periscopios y desembarcos secretos de espías. La mayoría de estas historias eran solo eso, rumores. La evidencia histórica no respalda desembarcos de tropas o espías alemanes en las costas dominicanas. La misión de los U-Boats era estrictamente militar y logística, hundir barcos. No tenían capacidad ni órdenes para realizar operaciones en tierra. Sin embargo, estos mitos nos hablan del clima de ansiedad que se vivía en la época. La guerra, que parecía tan lejana, de repente se sentía peligrosamente cerca. A finales de 1943, la batalla del Caribe estaba prácticamente ganada por los aliados. La mejora en las tácticas antisubmarinas, la cobertura aérea constante, el desciframiento del código Enigma alemán y la abrumadora producción de barcos y aviones hicieron que las operaciones de los U-Boats en esta zona fueran cada vez más suicidas. Los submarinos que no fueron hundidos fueron retirados a otras zonas de operaciones en el Atlántico Norte. La Operación Drumbeat había terminado. El saldo fue devastador. Se estima que los U-Boats hundieron casi 400 barcos en el Caribe durante 1942 y 1943, con la pérdida de miles de vidas de marinos mercantes.
Pero el objetivo estratégico de Alemania fracasó. La línea de suministro de petróleo y recursos nunca se cortó por completo. El flujo, aunque reducido y con un costo humano terrible, continuó llegando a las fábricas y frentes de guerra aliados. ¿Qué legado dejó esta guerra secreta en el Caribe y en la República Dominicana? Primero, dejó una huella tangible en el fondo del mar. Cientos de pecios, restos de barcos hundidos, yacen en las profundidades, convertidos en arrecifes artificiales y cápsulas del tiempo de un conflicto global. Son cementerios submarinos que nos recuerdan el precio de la guerra. Segundo, dejó una marca en nuestra memoria histórica, aunque a menudo de forma distorsionada. Las historias de submarinos se mezclaron con el folclore local, creando leyendas que persisten hasta hoy. Nuestra tarea, como exploradores de la historia, es usar la evidencia, los documentos y los testimonios para reconstruir lo que realmente sucedió, honrando a las víctimas y entendiendo las complejas fuerzas que pusieron al Caribe en el epicentro de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra invisible nos enseña que ningún lugar, por muy paradisíaco que parezca, es ajeno a los grandes conflictos del mundo. Las aguas tranquilas de nuestro Caribe guardan secretos profundos, historias de valor, tragedia y estrategia que merecen ser contadas y recordadas. Si te ha gustado este documental y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos del pasado, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte ningún video.